Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, en este momento estamos con el asambleísta Diego Salgado del Movimiento Creo, con el queremos hablar de varios temas, tanto de coyuntura económica y política nacional, como el trabajo al interior de la Asamblea. Asambleísta, ¿hay interés luego del informe de la Nación presentado la semana pasada por el señor Presidente de la República sobre nuevas normativas de carácter de impuestos? Porque vuelve a hablar él de retomar el impuesto a la herencia y el impuesto a la plusvalía. ¿Cómo se lo analiza, cómo se lo ve, cuando acabamos desde el día de ayer, a tener nuevos impuestos en el tema del IVA, y hay una reacción y una preocupación desde todos los sectores ciudadanos? Buenos días, Claudio. Un gusto estar aquí. He subido, por supuesto, de todo el importante auditorio que le sigue. Bueno, el informe a la Nación deja, para mi punto de vista, deja mucho que desear. Si el Presidente de la República habló de lo maravilloso que es el Ecuador, cuando millones de ecuatorianos estamos sintiendo la crisis, estamos sin trabajo, más del 50%, de acuerdo a las cifras públicas, entre desempleo y subempleo. Los precios crecen, no solamente por el IVA, sino ya empiezan a escasear, hay demanda, en fin. En todo caso, los impuestos, estamos hablando de la 14ª reforma tributaria en los 10 años de Revolución Ciudadana. Desde mi punto de vista viene la 15ª ya anunciada por el propio Presidente de la República, que es la ley de plusvalía y herencias, que no debo entender, salvo la tosudez del mandatario, de insistir en leyes antipopulares, en leyes que ya los ecuatorianos se manifestaron, se expresaron en contra en las calles y plazas de nuestras ciudades. Entonces, lo único razón que le puedo dar yo y justificación que le puedo dar yo a la propuesta del presidente es su personalidad. Si quiere salirse con la suya, sin embargo, esto tendrá un costo político, porque los ecuatorianos en las urnas en febrero de 2017 sabrán sancionar a Alianza País a todos los candidatos que presente la lista verde. Hay que hacer un profundo análisis de eso, la repercusión política que puede tener un impuesto, pero al mismo tiempo tenemos por delante prácticamente un año de gestión del actual gobierno, entonces hay también dudas, todavía no hay claridad sobre los candidatos. El grupo del cual usted es parte, como Creo, tiene un candidato claro, que es Guillermo Lasso, pero en los otros sectores se hablan de primarias, se hablan de una serie de personalidades que quieren participar o participarán como candidatos presidenciales. Sí, yo creo que eso es correcto, eso es muy saludable para fortalecer la democracia una vez que salimos de estos 10 años de una especie de dictadura moderna, una neodictadura, para utilizar los términos de la revolución, de los autodenominados progresistas, socialistas del siglo XXI. Sí, Creo tiene definido su candidato, obviamente tendremos que cumplir con todos los requisitos que estipula tanto los estatutos internos, la normativa interna del movimiento, como la legislación nacional, hablo del Código de la Democracia, y vemos también que diferentes movimientos y partidos políticos están en movimiento, están en consultas con diferentes personajes, y yo pienso, insisto, que es absolutamente saludable para la democracia, y ojalá podamos los movimientos y partidos políticos, sin dejar a los sectores sociales afuera de esto,
podamos todos los que realmente creemos en la República como una división de poderes, como independencia de poderes, como respeto a los derechos humanos, como respeto al Estado de Derecho, ¿no? Y a la democracia, podamos ponernos de acuerdo en los puntos claves para lograr una gobernabilidad y sacar de la crisis que nos deja la Revolución Ciudadana al Ecuador entero y podamos por fin encontrar el progreso y mejores días. Uno de los puntos claves, Diego, es la propia Asamblea, el propio Poder Legislativo. ¿Qué hacer ahora al interior del Poder Legislativo? Hemos visto las diferentes actuaciones, vemos incluso la sanción a un asambleísta por haber utilizado, de acuerdo a la propia presidenta de la Asamblea, un lenguaje un tanto soez. Vemos también que de pronto empiezan a asomar listados de asistencia e inasistencia de los asambleístas. ¿Cómo debe funcionar? ¿Cuál debe ser la lógica legislativa? ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? Mire, así funciona neodictadura. Aparenta ser una democracia, aparenta ser una república, por supuesto. Pero muchos van a decir, usted es asambleísta por la democracia, usted ganó un proceso electoral. Así es, y ahí, justamente a eso voy. Es decir, ese es el camuflaje de esta dictadura, porque debemos recordar, la señora presidenta de la Asamblea Nacional, la señora Rivadeneira, es muy allegada al presidente Correa, que a su vez es el líder máximo de Alianza País. El señor Yalc, presidente de la Judicatura, acaba de ser secretario particular, ministro del gabinete de Correa, etcétera, etcétera, y así. El señor fiscal es primo y miembro de Alianza País, el contralor está 10 años y no hace público todo lo que conoce, desde mi percepción, y así podemos ir citando. El presidente del Consejo Nacional Electoral es afiliado a Alianza País, acaba de ser secretario de esa comisión que existe como nombre, Comisión de Fiscalización, y ahora de premio por su silencio y por archivar todos los casos de sospecha de corrupción es el presidente del Consejo Nacional Electoral. Tratando de responder su pregunta, la Asamblea Nacional así ha sido la práctica también de Alianza País. No debemos olvidar cuando irrumpió la Policía Nacional al despacho legislativo de Clever Jiménez, irrumpió, ¿no?, violentamente, liderados por algún alto funcionario de la Presidencia de la República. Estuvo en el recinto legislativo con la policía rompiendo puertas para llevarse la información que manejaba el legislador Clever Jiménez. Sin respetar el debido proceso, se le sancionó y Clever Jiménez tuvo que dejar su curul. 2. La señora Galván, de Esmeraldas, diputada de Alianza País. El 24 de mayo pasado de 2015, el presidente de la República, sin respetar el proceso debido, dijo: esta señora es corrupta, y afuera pasaban coincidencialmente los fiscalitos y atraparon a una legisladora de la nación, sea o no culpable de corrupción. Había que primero empezar la investigación en la Fiscalía, para luego la Fiscalía motivar a la Asamblea Nacional para que se le levante la inmunidad y poder seguir con el proceso. Y ahora a Magali Orellana, por decirle inepta, que además no es una palabra vulgar, ni soez, ni mucho menos. Inepta es no apta, eso dice el diccionario. Eso, por decirle eso, tiene una sanción de 30 días inhábiles y sin sueldo. Entonces, fíjese quién sanciona además. Justamente los que están señalados por el pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto?, como ineptos. Es decir, no aptos para gobernar el país, después de 10 años de Revolución Ciudadana. Todo lo que usted nos dice, Diego, demuestra que, pese a ser legisladores, no tienen ninguna protección ni inmunidad. El momento menos pensado hay intervención de otro poder del Estado. Pone los ejemplos de Clever Jiménez o de la diputada de Esmeraldas. Es decir, ¿cómo pueden trabajar así? Eso demuestra que cuando no eres amigo de Rafael Correa, el presidente que en 300 días se va, si no eres amigo de Rafael Correa, del presidente que ya se va, te sancionan y te persiguen. Por lo tanto, no vivimos pues en una república, está demostrado, no vivimos en una verdadera democracia, lo estamos demostrando. Fíjese usted, hay un reglamento interno de la función legislativa que dice que, claro, debe haber sanciones pecuniarias si es que usted no justifica una inasistencia.
¿Y a dónde va esa plata de esas multas? A las fiestas que hacen en la Asamblea Nacional. Todos los días en el hall hay fiestita de no sé qué, hay fiesta de no sé cuánto. Si las multas financian los eventos de la Asamblea. No sé, algo deben financiar. La sabatina, el almuerzo con vocé, las fiestitas que hay todos los días en la Asamblea Nacional. Pero no hay una claridad interna en qué se usan los recursos de la Asamblea. Fíjese, porque además, precisamente hoy Diario El Expreso trae declaraciones de la propia presidenta, la licenciada Gabriela Rivadeneira, en donde ella habla de que hay recortes presupuestarios y austeridad en la Asamblea. Fíjese, que me perdone Gabriela Rivadeneira, la presidenta de la Asamblea Nacional. 3 años he cumplido yo de legislador y 10 o 12 días. 3 años que el ascensor, vea por dónde comienzo, el ascensor que lleva desde los parqueaderos hasta la planta baja del Palacio Legislativo no funciona. El ascensor, no digo los helicópteros DRUF, el ascensor, el único que existe entre el parqueadero y la planta baja, no funciona. Está la señora Rivadeneira, y es nuevo, es nuevito. La señora Rivadeneira dice que, fíjese, la genialidad administrativa, empresarial, que ha dejado de comprar 600 periódicos al día, que solo compra ahora 50. ¿Y quiénes son esos 50 suertudos que sí pueden leer los periódicos día a día? Cuando hay más de 100 personas solo en el departamento de comunicación y que se paran atrás nuestro para estar tuiteando e insultándonos con nuestro dinero, con el dinero del pueblo ecuatoriano. ¿Cuántos comunicadores trabajan al interior de la Asamblea? Mire, me soplaron porque además, y por eso no quisieron votar por mí como miembro del vocal del Consejo de Administración Legislativa, porque yo les vengo fiscalizando. ¿Cómo? Pidiéndoles la información. Es la única manera pacífica, democrática y en derecho que puedo como legislador y fiscalizador pedir una solicitud de información. Le he pedido desde el año pasado que me diga cuántas personas trabajan en el Departamento de Comunicación. El chisme es que eran más de 100, más de 100. Y no es que cada uno asesora a un legislador. No. Esto estoy hablando del Departamento de Comunicación de la Administración Central de la Asamblea Nacional. Cada legislador, en mi caso, tenemos un asesor 1, un asesor 2 y 2 asistentes administrativos. No tenemos nada más. Son esos en la presidencia de la Asamblea Nacional, en las vicepresidencias y en las presidencias de las comisiones, que tienen no sé cuántos asesores, tienen autos. ¿Cuándo? En la época de la partidocracia y el Congreso, los asambleístas tenían carro con chofer del pueblo ecuatoriano. Ahora, la Revolución Ciudadana, sí. ¿Por qué le dicen que no le entregan información? Porque es algo que no No conocíamos. me responden. Cuando un proceso fiscalizador, un asambleísta pasa por una comisión a un tercero de otra función como ejecutivo, pero internamente que no exista respuestas también genera una serie de preocupaciones. Fíjese usted la dictadura solapada en la que vivimos. Yo pido información sobre recursos humanos y hasta ahora no me entregan. No tengo ni siquiera una respuesta de cortesía. No existe. La única vez que me respondieron sobre otro tema que no había preguntado. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros como electores, ¿qué hacen los asambleístas de oposición si no tienen ni siquiera respuestas cuando piden temas dentro de la propia asamblea? Mire, esto por ejemplo. Usted me da la oportunidad de yo poder hablar, de poderme expresar y dar voz a quienes me eligieron. Yo estoy denunciando lo que está pasando. Son 3 años de denuncia. Es muy fácil. El año pasado no quisieron votar por mí como miembro del CAL. Está en acefalía el Consejo de Administración Legislativa. La ley orgánica de la función legislativa dice que el 14 de mayo tiene que estar estructurado el CAL. Ha pasado 1 año y pico y el CAL sigue sin estructura. Hay 6 vocales, los 6 de la Revolución Ciudadana, que hacen y deshacen en la función legislativa. Son los que sancionan. ¿Con qué calidad moral? ¿Nosotros qué hacemos? Denunciamos. Yo tengo más de 100 pedidos de información a diferentes instituciones del Estado, incluido la función legislativa. No entienden que no se van a quedar para toda la vida. En 300 días se les acabó la teta. Tendrá que venir un gobierno nuevo, esperemos un gobierno republicano,
un gobierno que respete los derechos humanos, un gobierno que respete a la ley, y se tendrá que con la ley en la mano sancionar a todos estos personajes, funcionarios, ¿no es cierto?, que no han cumplido con la ley. Además que no han hecho un buen uso del gasto público, como usted lo está indicando. Es decir, Mire, usted tiene las dudas no. sobre el número de contrataciones, qué se está haciendo con los fondos del Poder Legislativo. Mire, yo le invito cuando usted desee y vamos con cámaras y tratemos de subirnos en el ascensor, solo en eso, el ascensor del parqueadero a la planta baja. Y no funciona. Entonces, ¿qué pasa con los recursos? Había cuántos millones de dólares le ha costado al pueblo ecuatoriano este complejo legislativo que no se acaba, que ni siquiera el ascensor funciona. ¿Cuántos millones le costó? Fíjese Quito, ¿qué está haciendo el alcalde de Quito cuando tenemos la avenida 6 de diciembre interrumpida, que ahora es parqueadero de muchos funcionarios de la función legislativa? La avenida 6 de diciembre está cortada, truncada, por la ineptitud de los administradores de la Asamblea Nacional. Pero no están haciendo ahí el parque, el espacio, todo el complejo que involucra un parque, un bulevar, una serie de elementos. Mire, tal vez lo están haciendo subterráneo, no sé, pero a la vista no se ve absolutamente nada, sino escombros y autos de los funcionarios, vehículos de los funcionarios, parqueados en plena avenida de 6 de diciembre, cerrada con unos barrotes, con unas cosas ahí que se inventó el señor Cordero, ex presidente de la Asamblea Nacional, y que la señora Rivadeneira después de 3 años no ha hecho absolutamente nada. Son una serie de dudas y cuestionamientos. Pensamos que los medios también deben ir con cámaras, como dice el asambleísta Salgado, para ver qué está pasando en la parte de la infraestructura del complejo del Palacio Legislativo. Hay varios puntos que él ha señalado. Además de hablar de los temas legislativos o legales, él hace un llamado para que exista mayor transparencia en el propio Poder Legislativo. Él dice, he hecho varios pedidos por escrito de saber, por ejemplo, cuántas personas trabajan en el área de comunicación de la presidencia de la Asamblea Legislativa, cuál es su función, cómo podemos justificar. Él dice, los rumores dicen que son más de 100, pero no hay una respuesta que permita visibilizar la situación. Y por otra parte, él dice hasta la parte de infraestructura. Si hemos estado ya 3 años el actual Poder Legislativo funcionando con la señora presidenta Gabriela Rivadeneira y toda la estructura que conocemos, ¿cómo es posible que ni siquiera un ascensor funcione bien? Y no se diga las interrupciones que tiene la avenida 6 de diciembre, en donde los ecuatorianos pensamos se está haciendo un complejo, un parque, un espacio en torno al Poder Legislativo, pero que no se acaba de construir. Varias preguntas, varias dudas que él además dice, no hay ningún gobierno que dure eternamente, se espera una renovación de autoridades, son los criterios del asambleísta Salgado y tendrán que rendir cuentas quienes hasta el momento no han dicho con claridad qué está ocurriendo. Nuevamente gracias al asambleísta Diego Salgado. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el director del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, abogado Ramiro Rodríguez. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com.
Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, estamos con el abogado Ramiro Rodríguez, quien lidera el IEP, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, quienes están trabajando de manera permanente en proteger derechos de autor, todo aquello que tiene que ver con la creación de los ecuatorianos, que debe ser protegida por un instituto como el IEP. Abogado, vemos que vamos generando nuevos precedentes en derechos de autor, vamos trabajando, por una parte, en generar mayor cantidad o cumplir la normativa, pero también informar a la ciudadanía cuáles son sus derechos. ¿Cómo llegar y sensibilizar a todos los sectores de la importancia de la protección de la propiedad intelectual? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la entrevista, pues les agradezco, es importantísimo poder tener un espacio de diálogo sobre los temas de propiedad intelectual para que la ciudadanía comprenda la importancia que tiene esto. Bueno, en realidad, primero, yo ocupo el cargo ahí de Director Nacional de Propiedad Industrial. La persona que encabeza el IEPI es Hernán Núñez, él es el director ejecutivo. Pero bueno, nosotros somos un equipo de trabajo que estamos velando por los derechos de propiedad intelectual de forma mancomunada. En realidad sí, en el IEPI, para contestar su pregunta, nosotros estamos promoviendo el respeto hacia los derechos de propiedad intelectual, en el entendido que pues las creaciones del intelecto humano merecen una protección y por lo tanto merecen también retribución económica y también un reconocimiento por el esfuerzo que se está haciendo, no solo que va al ámbito económico, sino también al aspecto ya de tipo moral. No obstante aquello, es importante que en las lógicas de propiedad intelectual se maneje un equilibrio entre la sociedad y el equilibrio que pues puedan tener eventualmente los autores o los inventores para que los derechos de ambos se vean plenamente reconocidos. Los derechos de ambos sean respetados, pero también cuando uno habla de propiedad intelectual, vamos a un ejemplo. Si yo soy un cantante, compongo una canción, además creo la música, ¿cómo puedo acceder a proteger lo que yo estoy haciendo en base a mi conocimiento, mi trayectoria, con algo, no sé si simple o complicado, como una canción? Sí, bueno, en el tema de las canciones pues son obras literarias, están dentro de las obras artísticas y por lo tanto se protegen bajo la figura del derecho de autor. En este caso pues los artistas lo que únicamente tienen que hacer es crear. La ley dice que cuando se crea una obra, automáticamente ya está sujeta a una protección por el derecho de autor, a diferencia de lo que sucede en otras figuras de la propiedad intelectual, como por ejemplo en el caso de marcas o patentes, en donde yo necesito acceder a un registro para tener una protección en el ámbito de la propiedad intelectual. En el caso del derecho de autor no, por la simple creación de la obra, yo ya tengo mi derecho. No necesito acercarme al IEPI para inscribirla, ya por el simple hecho de crearla ya tengo una protección. Sí, efectivamente, el registro en el IEPI no es obligatorio en el caso del derecho de autor. Y no es indispensable, por así decirlo. No es indispensable, no es vinculante, pero se recomienda que lo hagan, porque eventualmente el registro ante cualquier tipo de proceso judicial o administrativo que se pudiese dar en un futuro, le sirve como prueba para decir, mire, yo soy el autor de esta canción o de esta obra. Por lo que sí es importante y se les recomienda a los autores pues que se acerquen a hacer el registro de sus obras, que en realidad es un trámite muy sencillo, se lo puede hacer vía internet, vía online, y pues es algo fácil y inmediatamente el IEPI les expide un certificado. Eso no se demora sino un día laborable en el peor de los casos y se les está entregando su certificado. ¿Y qué ocurre con el otro que usted señalaba, con marcas, con patentes? ¿Qué sucede con este proceso para registrar
un nombre de una empresa, por ejemplo, o de un producto que esté ya ingresando en el mercado? Bueno, en esos casos, pues ahí sí existe un proceso declarativo por parte del Estado, en donde de alguna forma el registro constituye le da ciertos derechos, y por lo tanto usted ahí sí debe de manera obligatoria acudir al IEPI y solicitar el registro de su marca o de su patente, pues en ese caso, si es que es para un signo distintivo o si es que es para algún tipo de invento. Sí, en realidad es así. Nos llegó información, abogado, sobre lo que significa temas administrativos de gestión colectiva. ¿De qué se trata esto cuando existe una gestión colectiva para proteger derechos de autor? Sí, efectivamente, las sociedades de gestión colectiva de conformidad con la ley son personas jurídicas sin fines de lucro, que lo que ayudan es a gestionar los derechos patrimoniales, es decir, la explotación monetaria de las obras. Porque claro, en el derecho de autor es muy difícil que el creador se dedique él directamente a gestionar en todos los lugares donde está, por ejemplo, sonando su canción. Sería imposible. Los artistas ya dejarían de crear y se pondrían a escuchar en qué radios está sonando su creación. Entonces crean estas sociedades de autores en donde... Pueden ser de escritores en el caso literario, de músicos, como en el caso de quienes usted ponía como ejemplo las canciones, o SAICE. Sí, es una de las... por ejemplo, SAICE es un ejemplo de una sociedad de gestión colectiva. Hay otras como EGEDA, como Soprofon, que son los productores de fonogramas. Es decir, se juntan como una sociedad y pues ayudan a gestionar este tipo de derechos. Sí, lo importante y lo interesante es que hace poco en el IEPI sacamos un precedente súper interesante en este tema, en una materia que estaba, digamos, oscura y que no había claridad, y que creemos que es importante porque el presidente aborda dos tópicos súper interesantes. El primero que hay que entender es que las sociedades de gestión colectiva, dentro de sus procedimientos administrativos o de sus procesos judiciales, deben demostrar que ellos representan al autor o al creador o al titular de los derechos conexos que en nombre del cual están realizando la gestión de la monetización o la gestión de la explotación de la obra. Es decir, por ejemplo, SAICE no podría decir que ellos representan a todos los cantantes del mundo, sino que tendría que haber un contrato en donde el cantante... Es decir, yo como cantante tengo que ingresar a cualquiera de los ejemplos que usted nos dio y decir, yo busco el respaldo de SAICE para que me ayude a verificar mi canción en qué medios está sonando. Sí, efectivamente, es decir, hay una relación contractual en donde yo formo parte de la sociedad y le digo, mire, ayúdeme a gestionar mis derechos de autor. Pero claro, SAICE en cada trámite, en cada procedimiento que presente ante el IEPI o ante la autoridad judicial, debe pues probar que efectivamente representa al titular. O tiene la autorización de ese titular. Correcto. Sí, porque así lo manda la ley. Entonces, creo que eso es importante que quede sentado en el precedente, porque muchas veces la ausencia de esta claridad ha permitido ciertas inquietudes y ciertos vacíos por parte de los usuarios. De las diferentes obras, quienes en ciertos momentos se pueden ver afectados y decir, ¿por qué me cobra estas sociedades de gestión colectiva si nunca me demuestra que efectivamente él representa a este autor a quien yo estoy utilizando? Entonces, nos parece súper interesante haber abordado ese tópico en esta resolución que la sacamos el mes anterior. ¿De qué trata la resolución? ¿Cómo están ustedes respaldando por una parte a los creadores y por otra parte a las instituciones como estas de sujetos de acción colectiva que mencionábamos? Sí, efectivamente, la resolución básicamente trata, ya en el tema de fondo hay una situación sobre los derechos de retransmisión y de transmisión. En la doctrina de propiedad intelectual hay una figura que se llama el mos corri. El mos corri básicamente es la obligación que tiene una operadora de cable de retransmitir
la programación de los canales de señal abierta, y esto se encuentra recogido en la Ley Orgánica de Comunicación, me parece que es en el artículo 76. Es decir, todos los canales de señal abierta tienen que ser retransmitidos por las diferentes operadoras de cable que ingresen en un momento dado, que estén en el mercado, en este caso ecuatoriano. Correcto. ¿Y qué ocurre con aquellas que no están transmitiendo? Hay muchos ejemplos que uno puede dar de medios, de este propio medio, que no es retransmitido por todas las operadoras que están en este momento ofertando sus servicios. En ese caso, pues deberían cumplir lo que dice el artículo 76 de la Ley de Comunicación, de la Ley Orgánica de Comunicación, que es muy clara. Existe la obligación de retransmitir los canales de señal abierta, y pues la norma no prevé ningún tipo de excepción. Entonces se puede hacer a través de los canales legales respectivos, exigir el cumplimiento de la obligación. No obstante aquello, a pesar de existir esta obligación, había un vacío desde el punto de vista de la propiedad intelectual, donde las cableoperadoras, ellas sostenían que no existía la obligación de pagar el derecho de retransmisión por estar pues transmitiendo la señal de los canales abiertos, porque decían, mire, a mí me están de alguna forma, yo estoy cumpliendo con la ley y por eso estoy retransmitiendo la señal de los canales abiertos, que obviamente contiene obras, entonces yo no tengo por qué pagar derechos de autor sobre dichas obras. Ahí había un vacío. Justamente en este precedente que sacamos en el IEP hace pocos días, pues decimos, no, mire, si bien es cierto los autores, las sociedades de gestión colectiva, deben demostrar la titularidad, además de eso, los canales, las cableoperadoras, deben, a pesar de que están retransmitiendo canales de señal abierta, deben reconocer el pago de los derechos patrimoniales de las obras. Y eso es lo que ustedes están indicando, porque el ejemplo, Telesucesos, la señal de Telesucesos sale por la señal de TV Cable. Si aquí ponemos una obra de arte, sale un cantante, Telesucesos paga, pero también tiene que pagar el operador de cable por eso. A partir del precedente en donde se deja claro ese derecho, sí, porque como le digo, había quizás algún malentendido, algún vacío legal que no dejaba entender con claridad este derecho que tenían los autores, y de esa manera se estaría promoviendo a la industria local, porque generalmente los canales de televisión nacional pues tienen, si bien es cierto, pueden tener obras extranjeras, principalmente o particularmente tienen obras nacionales. Y además la Ley de Comunicación exige cada vez mayor presencia de producción nacional. Si pensamos en radiodifusores, exactamente igual, el famoso 1 a 1. ¿Qué ocurre, abogado, cuando, por ejemplo, yo entrevisto a un cantante aquí y el cantante me regala el disco para que yo lo difunda a través de la señal de Radio Sucesos? ¿Qué pasa con los derechos de autor si el cantante casi públicamente me está autorizando a que yo transmita sus canciones? Bueno, en ese caso hay que entender que en el mundo de la propiedad intelectual hay que distinguir el soporte físico donde puede estar la obra respecto de la obra en sí misma. Es decir, si solamente se está obsequiando el soporte físico, no necesariamente implica una licencia de uso de la obra. Aunque él mencione públicamente o ella mencione públicamente, decir, quiero que usted transmita en su señal esta música. Correcto. Si es que existiera esa voluntad de parte del autor de pues poder, que desea que el canal haga uso de la obra, entonces en ese caso ya estamos hablando de una licencia de uso de parte del autor. Ahora bien, verbal en este caso. Verbal. No es necesario que eso esté por escrito. Lo adecuado es que la licencia esté por escrito. La ley lo prevé así, debe estar una licencia de uso por escrito para que pues de alguna forma se blinde ante cualquier tipo de circunstancia que pueda darse en el futuro. Ahora, es importante también entender que la música o el CD no solamente reconoce o solamente recoge de los derechos de autor, hay otros derechos conexos como el del productor del fonograma o el del compositor, y entonces no solamente se necesita la venia del titular de los derechos de autor, del intérprete, sí, sino también de los titulares de los otros derechos conexos, incluso del titular del compositor, de la letra y de la música, que en ocasiones puede ser el mismo, puede tratarse de un cantautor, pero no necesariamente se puede dar ese caso. Puede ser que uno sea el intérprete y otro sea el autor de la letra, otro sea el compositor. Entonces, para poder hacer pleno uso de la obra, se requiere de la autorización, de la licencia de uso de todos ellos. En este tema que usted ha hablado de las cableoperadoras, además de la
necesidad de que transmitan todos los medios de canal abierto. Cuando se monta una operadora de cable, tienen por ley que transmitir todos los medios de señal abierta. Es importante eso recalcarlo. Y por otra parte, en todo lo que significa derechos de autor, lo que hemos estado conversando, ¿cómo está capacitando el IEPI a la ciudadanía? Porque son procesos a veces que suenan simples, pero cuando uno quiere ejecutar o ejercer sus derechos, ¿cómo están capacitando a los diferentes sectores de la ciudadanía? Bueno, en el caso del IEPI, pues nosotros tenemos una relación directa con las diferentes sociedades de gestión colectiva, porque el IEPI de alguna forma es el ente que controla, vigila a estas entidades, y pues estamos siempre prestos a darles cualquier tipo de asesoría. Y en el caso de la ciudadanía en general, pues el IEPI ha organizado una serie de eventos en donde se ha promovido la difusión de los temas de propiedad intelectual. También se generan una serie de pasantías para que pues los muchachos, sobre todo que están estudiando Derecho o que tengan intereses en el tema de propiedad intelectual, puedan involucrarse en las actividades que está relacionando en el día a día el IEPI. Nosotros, a propósito de la expedición del nuevo código, hay un proyecto de ley que es del Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, que es conocido coloquialmente como Código Ingenios. Hemos hecho una serie de conversatorios junto con CENESID y otras entidades del Estado, justamente para clarificar ciertos aspectos de la propiedad intelectual y para entender que lo adecuado en la visión progresista que se debe tener en esta materia es romper ciertas lógicas de capitalismo cognitivo para entrar en una dinámica en donde se entienda el conocimiento como un bien de servicio público. En todo esto que hemos mencionado, el conocimiento como bien de servicio público, el apoyar a los compositores y creadores, usted también al inicio nos explicó que usted lidera la parte de propiedad industrial. ¿Cómo podemos entender propiedad industrial? Porque hemos estado hablando más de propiedad intelectual, derechos de autor, que son casi temas individuales. ¿Qué ocurre con la propiedad industrial? Bueno, la propiedad industrial pues básicamente regula dos grandes temáticas en el caso del Ecuador, que es el tema de signos distintivos, que se refiere principalmente a las marcas, que son aquellos signos que nos permiten identificar productos o servicios similares o idénticos en el mercado, ¿verdad? También pues en el tema de la propiedad industrial tenemos el ámbito de las patentes, que lo que hacen es regular todo este tema de las invenciones, es decir, estas soluciones técnicas a problemas técnicos que se pueden ir dando en el día a día. Y entra ahí también el tema de medicamentos, tema cosméticos, o tiene otra área para ese tipo de cosas. Efectivamente, los medicamentos cuando tienen novedad, o sea, son nuevos, no existen, es un medicamento que cura algo que hasta ese momento no tenía tratamiento, tienen nivel inventivo, es decir, hay un desarrollo del intelecto para poderlo haber generado, y tiene aplicación industrial, pues siempre que cumpla con estos requisitos, ese medicamento puede ser patentado. Entonces, ahí el Estado, pues a través de la patente, lo que hace es entregar un monopolio legal de explotación del medicamento, para que usted de alguna forma pueda explotar, monetizar pueda además recuperar la inversión, porque en un tema de investigación hay una inversión en pruebas, en una serie de elementos. Entonces, el momento en que yo tengo la patente de un invento, puedo recuperar la inversión inicial realizada para probar ese invento. Sí y no, porque bueno, esa es un poco la postura que se ha venido manejando desde la perspectiva de ciertos sectores farmacéuticos, en donde se dice, mire, la patente existe porque yo así recupero mi inversión, pero en realidad el mundo de las patentes no se justifica por eso, y la historia no nos dice que nació la patente por eso, sino que el Estado a usted le confiere un derecho monopólico exclusivo de explotación, porque usted a cambio le entrega al Estado la fórmula o el procedimiento de cómo poder producir ese invento. Pero el Estado, ¿cuándo puede usar esa fórmula o el procedimiento para generar ya su producto en base al invento inicial? Sí, ahí el Estado tiene, después de 20 años, en términos generales, hablando de patentes de invención, en 20 años las patentes entran al dominio público, y entonces el Estado puede libremente distribuir esta información, y ahí es cuando, por ejemplo, aparecen los medicamentos genéricos, que no es que tengan menor calidad o alguna cosa por el estilo, simple y llanamente son pues medicamentos que
quizás en algún momento tuvieron patente, pero que ya la misma venció y por lo tanto ya está en el dominio público. Es decir, el objetivo de las patentes, si bien es cierto un efecto secundario es de alguna forma reconocer el trabajo, lo importante, el objetivo primario es que exista la transferencia de tecnología. Es decir, cuando uno patenta cualquier invento, toda la información previa a la patente tiene que entregar al IEPI en este caso. O sea, si yo descubro un medicamento que cura, no sé, el virus del Zika que está ahora tan mencionado, entrego toda la información al IEPI luego de que he probado y analizado, y ustedes 20 años después, como Estado, pueden distribuirlo para convertirse, como ejemplo de medicamentos, en algo genérico. Efectivamente, en términos generales sería así. No obstante, la ley prevé ciertas figuras, porque claro, puede haber ciertos casos en donde el derecho de propiedad intelectual, que es de interés privado, pueda colisionar con otros derechos superiores como el de la salud, por ejemplo. Entonces, si existiera una pandemia del virus del Zika, a propósito del ejemplo que usted pone, y existiera este medicamento que cura o que permite el tratamiento de este virus, eventualmente el Estado puede imponer una licencia obligatoria. ¿Qué es eso? Básicamente le obliga al titular del derecho de patente a que permita que otra persona pueda producir ese medicamento. Eso sí, ese tercero debe pagar una regalía al titular originario del derecho de patente. Ahora, abogado, para terminar ya, también hay muchos diálogos sobre lo que tiene que ver con conocimientos ancestrales. ¿Qué ocurre con conocimientos ancestrales y propiedad intelectual? Bueno, los conocimientos ancestrales hoy día en la ley de propiedad intelectual no existe ni siquiera un capítulo que los norme. Hay algún tema que levemente los menciona, y justamente en el Código Ingenios se está incorporando ya todo un capítulo que desarrolla el tema de conocimientos tradicionales y acceso a recursos genéticos. Entonces, si bien es cierto, no es algo que está propiamente dentro del espectro de la propiedad intelectual, está muy relacionado. Entonces, ya eso está empezando a normar para de esa manera nosotros poder de alguna forma proteger nuestro conocimiento tradicional, nuestro conocimiento ancestral, sobre todo en el Ecuador, que es un país tan megadiverso, que tiene pues una serie de nacionalidades, somos tan ricos en ciertos conocimientos. Lo que usted decía, los temas genéticos que podemos tener en la inmensa biodiversidad que poseemos. Para terminar, usted habla del Código Ingenios, ¿está vigente, no está vigente? ¿Cómo tener acceso a él para aprender más todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, derechos y deberes de los creadores y de los inventores? Bueno, el Código Ingenios en realidad todavía es un proyecto de ley que todavía no entra en vigencia, está en segundo debate en asamblea. No obstante, el texto del código está publicado en una plataforma MediaWiki y está publicado desde hace más de un año, en donde el código ha tenido más de 1.800.000 visitas y alrededor de 38.000 ediciones. Esta plataforma MediaWiki funciona muy parecido a Wikipedia, donde cada persona podía hacer su aporte, es más, puede hacer su aporte, su comentario, y de esa forma, así es como se ha ido construyendo el código, es decir, un ejercicio de democracia directa absoluto. No obstante, también el código, la versión del primer debate, también está en la página web de la Asamblea Nacional, y pues está al acceso de cualquier persona para que lo pueda leer, revisar, y pues nosotros hemos tenido constantes diálogos, debates con diferentes gremios que publicitamos a través de nuestra página web, para que pues la ciudadanía pueda acercarse y escuchar pues las diferentes cuestiones que recoge el código. Muchísimas gracias al abogado Ramiro Rodríguez. Él es quien lidera la parte que tiene que ver con propiedad industrial en el IEPI. Él es muy claro al contarnos una serie de elementos que esperamos sirvan de utilidad para todos ustedes. Hablar de derechos de autor, hablar de el respeto que deben tener tanto los medios de comunicación como toda la sociedad frente a autores, cantautores. Habla de la importancia de las sociedades de gestión colectiva como SAICE y otras que protegen a los autores, pero al mismo tiempo él dice tiene que haber un convenio, un acuerdo entre el cantautor, por ejemplo, y SAICE para que puedan proteger sus derechos. También él habla de la importancia de que las operadoras de cable respeten la ley de comunicación, es decir, que transmitan de manera obligatoria todas las señales de televisión abierta en el país, para que los ciudadanos ecuatorianos, si tienen una opción o deciden por una opción de televisión por cable, también tengan acceso a todo lo que significa televisión
nacional. Hay discusiones, hay elementos, hay una serie de puntos que él ha tratado hablando sobre propiedad industrial, patentes de marcas, patentes de inventos, todo aquello que tiene que ver con el mundo en el que actualmente vivimos, en donde cada vez la creatividad de los seres humanos se demuestra más y el IEPI está para proteger esos derechos de autor, proteger esos inventos y garantizar además en momentos importantes que esos conocimientos estén en manos del propio Estado para poderlos usar de manera positiva. Nuevamente gracias al abogado Ramiro Rodríguez. Gracias también a todos nuestros anunciantes. Recordamos que este programa llega a ustedes gracias al apoyo de MAP, la empresa de agua de Quito, Cheviplan, que nos permite tener un carro propio con las cuotas más bajas del mercado, y Cooperativa Policía Nacional, 40 años de servicio con nuevas agencias en Sangolquí que siempre nos están apoyando. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.